Buenas noches a todos. En esta oportunidad voy a exponer una historia que tal vez la mayoría de nosotros no hemos recibido. Es una historia que ha sido ocultada. Si yo preguntase, por ejemplo, ahorita a todos los integrantes de esta sala, levanten la mano, ¿quiénes saben la historia de Juan Bautista Tupac Amaru? Va a haber muy pocos. Va a haber muy pocos que van a saber. Vamos a exponer este tema en el sentido de que lo nuestro hay que saber. Tenemos que saber para poder valorarnos. Centro Cultural Andino Tupac Amaru, ese nombre nos permitió a nosotros reconocer quién fue Tupac Amaru, no solamente José Gabriel Condorcanqui. Entonces, esa es la historia que vamos a contar. Él escribió sus memorias. José Gabriel Condorcanqui no escribió su memoria. Escribieron otros, los que estuvieron y los que les convenía, nada más. Pero Juan Bautista, cuando regrese, escribió su memoria. Lo que yo voy a exponer es lo que está escrito. No es lo que yo he investigado, ni lo que he recorrido por los caminos, sino él lo dice así. Eso es lo que voy a exponer. Si ustedes han sabido, han levantado la mano, unos cuantos, a ver si conocen esas tierras. Ahí viene. Si conocen esas tierras. Conocerlo es diferente a simplemente leer, ¿verdad? Bueno, siguiente. Para hablar de Juan Bautista Tupac Amaru, entonces es necesario conocer quién fue. Y eso es la razón por la cual nosotros tenemos que irnos hasta la genealogía de Tupac Amaru. Tenemos que recordarnos, por lo menos, Mango Japa, Sinchiroca, Yohayupanqui, Meita Japa, Japa Yupanqui, así igual Incaropa, Ayahuahuaca, Huiracocha, igualmente Pachacute, Tupac Yupanqui, Huaynacapa, Huáscar. Entonces, nosotros tenemos que quedarnos aquí, en Huaynacapa, siguiente. Resulta de que Tupac Yupanqui tiene su esposa y tenemos a Huaynacapa. Recordemos eso sí está, ¿cierto?, en la historia. Y luego Huaynacapa tiene su hijo Amanco Inca, que ya en Vilcabamba prácticamente le hacen guerra, los españoles lo matan, etc. Pero Manco Inca deja a su hijo Tupac Amaru primero. Una foto, una pintura que dejó es él, Tupac Amaru primero. Ahora bien, Tupac Amaru cuando de joven lo matan, deja una hijita, Juana Pilcuaro, que es criado o que fue criado por los españoles mestizos o simplemente españoles. Entonces, tal vez hayamos tenido información hasta aquí. Esta parte ya empieza a oscurecerse, aunque ahora empieza a salir algunas informaciones. Juana Pilcuaco se casa con Diego Felipe Condorcanqui. Aquí aparece el apellido Condorcanqui. Eres cóndor. O sea, si quisiéramos interpretarlo ese nombre, entonces estamos encontrando de que Juana Pilcuaco no se casa con un mestizo ni con un español, sino más bien se casa con un nativo o con un inca. Y así tiene a Blas Condorcanqui como hijo. Pero no solamente ha sido Blas,
han existido varios hermanos. Pero alguien tenía que tomar, como quien dice, la dirección. Y él es el quien asumió. Ahora bien, Blas Condorcanqui se casa con Francisca Torres. Y entre ambos tienen a Sebastián Condorcanqui. Pero Sebastián Condorcanqui también tiene varios hermanos. O sea, empieza a tener esta raíz que quedó, empieza a aumentar. Hay más familias. Sebastián Condorcanqui con Catalina del Camino o Catalina Usquiconza, que le borran. Aquí es donde cabe cuando el profesor Leovigildo decía que lo cambian de nombre, de Usquiconza a Catalina del Camino. Y luego, entre ambos, Miguel Condorcanqui. Miguel Condorcanqui del Camino, pero en realidad debería llamarse Miguel Condorcanqui Usquiconza. Él, Miguel Condorcanqui, con Rosa Noguera, tienen como hijo a José Gabriel Condorcanqui. Hasta aquí la historia un poco conocida. Pero resulta de que Miguel Condorcanqui, cuando muere, recuerda a los cuántos años pierde a su mamá José Gabriel. ¿Quién se acuerda? Los historiadores de ciencias sociales saben. ¿Quién se acuerda? ¿A los cuántos años pierde? ¿Cuánto? 8 años o 4 años. A ver, ¿quién da más? 9 años. ¿Seguro? Revisen la historia. Tarea para la casa, como decimos aquí en el pueblo. Pero cuando muere entonces su esposa, Miguel Condorcanqui, tiene otras nupcias, o sea, se casa con otra persona, con otra mujer. Y ahí es donde tiene otro hijo, casi contemporáneo con José Gabriel, porque José Gabriel iba cargando a Juan Bautista. Entonces, a partir de aquí, iniciamos la historia de Juan Bautista Túpac Amaru. Siguiente. Nosotros, en el Centro Cultural Andino Túpac Amaru, lo ponemos por lo siguiente. Aquí. Porque cuando firma José Gabriel Condorcanqui, escribe con O, Túpac Amaru. No dice con U. Nos ha enseñado a todos con U. Siguiente. ¿Cierto? Pero la palabra por Túpac Amaru no es ni U ni O. No se escucha ni U ni O. Pero eso es situación del idioma. O sea, en quechua eso se analiza. ¿Por qué? Siguiente. Entonces aquí vamos a iniciar la historia de Juan Bautista Túpac Amaru. Para eso es necesario ubicarnos en la Tierra, globo terrestre. El globo terrestre, o en el globo terrestre tenemos América, del sur, del norte, África, Europa, Asia. Para poder saber dónde estamos y a dónde llevar. Perú está aquí. Hace un rato expusieron de Argentina, está aquí. ¿Cierto? Siguiente. En Cusco se expuso este tema mismo, pero en quechua. Solo para quechua hablantes, diría. Los que hablaban castellano entendieron, qué sé yo, 50% o tal vez menos. Pero esta vez estamos exponiendo en castellano, porque Arequipa se caracteriza porque la mayoría habla castellano, ¿no es cierto? Bueno, ubiquémonos entonces. Ya nos ubicamos en Sudamérica, que estaba el Perú. Ahora, en el Perú, para los extranjeros, este es Cusco, o Cosco. Cusco o Cosco tiene varias provincias.
está dividido aquí en departamentos, se llama departamento cada sector. Cusco o Cosco es un departamento, y este Cusco o Cosco tiene provincias. Dentro de ellos se encuentra la provincia de Canas o Ana. Aquí, en este sitio, es donde vivía José Gabriel Condorcanqui, Miguel Túpac Amaru, todos ellos. O sea, si los incas vivieron aquí, en Cusco, pero los restos, después de años, 1532 a 1780, aquí estaban los restos. Digo restos porque los sobrevivientes, o ¿con qué palabra más se nombra? Descendientes. Los descendientes estaban aquí. Siguiente. Provincia de Canas. Actualmente, como ustedes saben, estoy hablando así porque los peruanos saben perfectamente, pero aquí tenemos de otros países, de Norteamérica y Sudamérica, por eso es que estoy explicando. Si no, me saltaría, inclusive todo me iría y hablaría lo que ustedes conocen. Me van a disculpar si es que ustedes están aburridos. Entonces, vivía aquí, en esta zona, Túpac Amaru. Ahora se llama la provincia, diríamos el distrito de Túpac Amaru, la provincia de Canas, Cana. Siguiente. Ahora bien, como la tecnología nos permite, vamos a subirnos, imaginándonos en el cuello del cóndor, y vamos a mirar desde arriba para abajo. Cuando se expuso en Cusco, rápidamente reconocieron su tierra la gente que asistió a la conferencia, porque como fue todo en quechua, entonces ellos reconocieron rápidamente. San Pablo está un poquito más al norte de Sicuani. San Pedro pinta Combapata, Chacacupe, y se dirige hacia Cusco, la carretera actual. Existe una carretera que de Combapata sale y se va a irse a Yanoca, y una carreterita trochita pequeñita que se va a irse aquí donde dice Totora, ahí está Sorimano. Juan Bautista Túpac Amaru en su historia dice que a mí me capturan en las alturas de Surimana, o sea, él vivía ahí. Por eso es que expongo de esta manera, porque no se sabe de lo que es Túpac Amaru, lo que fue Túpac Amaru realmente. La mayoría de los documentos, de sus documentos, partida de nacimiento, todos lo han desaparecido. Hay unos cuantos que existen. De Juan Bautista no existe, hasta donde yo sé. Ahora que voy a volver a Surimana, a ver si alguien por ahí ha encontrado, está dentro de los tapaditos, a ver si es que hay. Vamos a ver, porque tienen que saber, cuando entran los españoles, matan a todos los incas. Matan a todos los incas. Y cuando capturan a Túpac Amaru, también a toda su familia desaparece. Entonces aquí tenemos el 29 de mayo de 1780, carcelan en esa fecha por un año en Cusco. ¿Pero bajo qué condiciones? En un cárcel cerrado, no le dan comida, mojado, con ganas de matar, de frío, de hambre, le dan, según como dice en su historia, le tiran unos cuantos huesos, lo que ya no quiere el perro, con eso le alimentan. Aún así no muere. En 1782, un año en Surimana. ¿Qué significa? De que le sueltan. ¿Con qué objeto le sueltan? Le sueltan con el objeto de que si sale supuestamente libre, entonces va a juntar a su gente de tal manera que lo agarra, volvemos a agarrarlo a todos. Dicho y hecho, después de un año, en 1783, va a la cárcel durante 7 meses a Cusco. Y después
En 1783 mismo lo destierran con dirección a Lima. Y seguimos contando. Entonces, los que conocen, por ejemplo, Canas, aquí está la laguna de Pampamarca, la laguna de Patacocha, la laguna de Mozoyacta, la laguna de Pumacanchi. Entonces, si yo digo algo de esto, es que alguna vez en mi vida caminé por este camino y volví por este camino mismo a pie. Conozco el lugar. Siguiente. Este es el caminito que yo fui, por eso grafico aquí. Recuerden que estamos, a ver si pueden apagar esta luz para que se pueda ver un poquito más claro. A ver cuál de los dos es. No, el otro. Ahí se ve un poco más claro, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Surimana, Pampamarca. O sea, el pueblo de Pampamarca está aquí y Surimana está allá. ¿Qué pasa? De que los Tupac Amaros eran, como quien dice, los responsables de recolectar gente, de hacer pagar los tributos, de mandarlo a la mina a la gente. Eso es lo que hacían aquellos llamados caciques. Tupac Amaru no quiso eso. Ya estaba acabándose la gente, entonces dijo no, hasta aquí nomás. Por eso se rebeló. Porque ya la gente, los campesinos ya no tenían nada. Si no tienen nada, ¿de qué van a seguir pagando? Pues como la deuda externa ahora. Hay que seguir pagando. Si no tienes nada, ¿qué cosa vas a pagar? Entonces, por esa razón se rebela. Pero tienen que entender también aquí una cosa muy importante. Esto es el kit del asunto. Lo que estoy explicando solamente es la parte física. Los incas tienen la parte física, la parte psíquica y el mental superior. En esta exposición solamente tomo la parte física. En otra oportunidad, cuando exista más tiempo, explicaré y cuál fue la misión a nivel psíquico y cuál fue la misión a nivel del mental superior. Esto es solamente físico. Siguiente. Entonces hay una bajada hasta llegar a Surimana. Así es. Sube, 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 luego te desbarrancas para abajo. Siguiente. Este es río Apurímac. Este río Apurímac. Siguiente. Retrocede un poquito. Cuando habla de los viajes Juan Bautista Tupac Amaru, en ese tiempo existía 3 caminos. No sabemos, llevaron por aquí o llevaron por estos 2 caminos que también van a Cusco o Cosco. Aquí está Cusco. Y aquí está Surimana. Entonces, ¿por qué camino llevaron? No lo sabemos, porque no lo dicen por qué camino nos llevó. Es posible de que les haya llevado por este camino verde. Siguiente. Por supuesto, ¿por qué lo nombro? Porque a punta de bayoneta, a punta de golpe, a gritos y a maltratos llevaron. Porque así lo dice en su memoria. Siguiente. Ahora, tenemos el destierro de Cusco a Lima. Ese destierro ha sido 78 presos. 78 presos, llevaron 100 soldados. Siguiente. Aquí está la relación de los presos. E iban menores de edad. No solamente adultos, no solamente viejitos y ancianas, sino niños. Siguiente. Entonces, continúa la relación, muchos niños. Eso se llama prácticamente matar desde raíz. Lo que querían es eso. Siguiente. Tenemos que decir de que fueron 26 hombres más ancianos.
O sea, no eran hombres ni siquiera de mi edad, sino mucho más viejitos. 35 mujeres, mayoría ancianas. 17 niños de 4 meses a 9 años. 78 patriotas encadenados, enfermos. ¿Por qué enfermos y harapientos? Porque 7 meses han estado encarcelados en Cusco. ¿Quién puede aguantar en un cárcel húmedo, cerrado, sin comunicación, 7 meses? Ahora, yo creo que más rápido morimos nosotros. De hambre, de sed, solo comiendo alguna migaja de comida o agua cada 3 días, luego de 7 meses de tortura en la cárcel de Cusco. ¿Acusados de qué? Acusados de meras sospechas, o sea, por gusto nomás. No han hecho nada, objetivamente no han hecho nada, no se les encontró nada, pero así llevan. Siguiente. Entonces, existe una travesía de Cusco a Apurímac. Los que son de Apurímac, supongo que deben conocer este camino. Sale de Cusco y se va un camino hasta Abancay. Y el primero aquí muere, en Abancay, el 10 de octubre de 1783, el primer fallecido en ese viaje. Siguiente. Hay una travesía de Apurímac a Ayacucho. El segundo muerto en Andahuaylas, el 14-10 del 83, de 1783. Segundo muerto. Tercer muerto, Tambillo. ¿Quién muere? La madre. Aquí, en este cementerio municipal de Tambillo. El 19 del 10 del 83. Siguiente. Entonces, en el camino va muriendo la gente. Travesía de Ayacucho a Huancavelica. Empieza a cruzar todo este camino. En Guaitara y próximos mueren 2. En el camino van muriendo. ¿De qué van muriendo? De maltrato, de hambre, de sed. ¿Por qué? Porque han ido encadenados. Ninguno ha estado suelto. Ninguno ha estado suelto. Han estado encadenados. De hecho, que la mamá de Juan Bautista, Ventura Monjarras, muere de sed pidiendo agua. Así describe él. Mi mamá murió pidiendo agua. Siguiente. Travesía Huancavelica a Ica. Ninguno muere. Es una casi bajada, diríamos, pero es una travesía larga. Sobreviven a eso. Siguiente. Travesía por el departamento Ica. Todo Ica también cruza. Siguiente. Entonces, en la travesía de Ica hacia Lima, Ica hasta aquí, hacia Lima, muere en San Vicente de Cañete, otro. En total, 6 patriotas murieron de hambre, sed y maltrato. Camino de Cusco a Lima. Trayectoria por todo el departamento de Lima. Siguiente. Aquí vemos los fallecidos, la relación de fallecidos. Antonio Tupac Amaro a los 50 años muere por maltrato. Margarita Condori de 40 años igualmente. La mayoría de estos casos, los primeros mueren por maltrato. Ventura Monjarras de sed. Sebastián Guata, maltrato. Asensio Oyachea, Antonia Tito Condori. Siguiente. Entonces, en Lima, Callao, ellos son encarcelados 5 meses. Y en su memoria, ¿qué dice Juan Bautista? Juan Bautista dice, ¿no? Nosotros pensamos que estando en Lima, cerca al virrey, vamos a obtener siquiera la piedad de él. Siquiera nos tratará mejor. Mentira. Solamente cambiaron de un maltratador a otro maltratador. Nada más. Siguiente.
Entonces, aquí vemos, el día 13 de abril de 1784, el navío de guerra llamado el Peruano, ahí es donde va Juan Bautista Túpac Amaru, sale 29 presos y 21 pasajeros a Río de Janeiro. O sea, es el número que sale. ¿Para qué? ¿A dónde? Con dirección a España, expatriados. Siguiente. La trayectoria, la primera trayectoria es esto: de Lima o Callao ¿hasta dónde hemos dicho? Río de Janeiro. 14 patriotas murieron por frío, calor, viento, hambre, sed y maltrato en toda esta trayectoria. Porque esos documentos existen. Existen esos documentos porque informaban: murieron hasta este lugar tantas personas. Si el objetivo era matar, ¿cuál era el problema? Siguiente. Entonces, aquí sabemos de que existe esta noticia, la noticia de los indios que se transportaban a España por reos de Estado y han fallecido en el navío El Peruano en su navegación desde Lima al Río de Janeiro. Y hay una relación de qué fechas murieron. No dice en qué lugar murieron, pues como estaban navegando por el mar, pero las fechas indican. Siguiente. En total, murieron hasta Río de Janeiro 14 personas y 2, porque no se ha atendido, murieron en el mismo Río de Janeiro. Total, 16 personas. Entonces, 16 personas más 2 que murieron en la trayectoria son en total 18 personas. Juan Bautista se rompe 3 costillas en esa trayectoria. O sea, ya está herido. Él dice dentro de su memoria que la gente que iba encadenado en mi lado derecho y en mi lado izquierdo murieron. Estuve viajando con cadáver. ¿Por qué mueren? ¿Por qué murieron? Porque estaban en la parte de la superficie alta, ¿cómo se llama eso del barco? En la cubierta. En la cubierta estaban amarrados sin ninguna protección. Por eso es que ellos mueren. Una vez viajé por Lago Titicaca. En Lago Titicaca entró, diríamos, el barquito. Subimos arriba de, como todo el turista sube arriba, subimos arriba y hacía un frío terrible. Yo me ponía a pensar, ¿y cómo Juan Bautista sobrevivió al frío? ¿Cómo sobrevivió? En otra oportunidad, hace poquito, viajamos un trechito sobre el camión y soplaba viento y empezaba a enfriarse los dedos. ¿Y cómo Juan Bautista vivió a todo? Alimentación, ¿Mm? la alimentación. Pero si estaba 7 meses... Comparación de ahora por ahorita es... Seguimos. Entonces, tenemos que fijarnos en este mapa mundi. Del Perú parten, llegan a Río de Janeiro y del Río de Janeiro son expatriados a España, con dirección a España. Siguiente. España. 10 meses y 12 días de viaje hasta llegar aquí, a Cádiz. Siguiente. Un ratito. Aquí hay un apunte principal. 34 del navío Alcántara, 18 del Peruano murieron entre Lima y Cádiz. ¿Qué significa? Lo que pasa es que salieron los presos, de los 78 presos que salieron de Cusco, los que restaron,
salieron en dos embarcaciones, uno en el Peruano, otro en el Alcántara. El de Alcántara, cuando llega aquí a Portugal, en uno de estos picos se estrella y muere. Mueren casi todos. Sin embargo, Fernando Túpac Amaro, el hijo menor, sobrevive ahí. Sobrevive a eso, sale a nados, no sé cómo, y vive 3 días libres. Porque también hay un librito de los escritos de Fernando Túpac Amaro, porque él vive 30 años, cuando sale a los 11 años de aquí del Perú. Siguen. Entonces, este es mapa actual de Cádiz. Fernando Túpac Amaro sobrevivió al naufragio de Alcántara. Solo 12 sobrevivientes encarcelados, o sea, de los 78 que salen del Cusco, en Cádiz solo están 12 sobrevivientes. Siguiente. Juan Bautista caminó desde las 6 de la mañana hasta la medianoche con una arroba de cadena. ¿Qué significa? De aquí hasta aquí caminó todo ese tiempo. ¿Cuántas horas son realmente? 12 horas, ¿no? Entonces 12 horas arrastrando las cadenas. Él por sí mismo ya no podía, sino que 2 soldados le llevaban y él tenía que seguir arrastrando la cadena. El objetivo, matarlo, pero él seguía vivo. Primero, eso fue el 1 de marzo de 1785. Este es el castillo de San Sebastián, donde encarcelaron a Juan Bautista Túpac Amaro. Siguiente. Entonces, visto por otro lado, hemos estado mirando de este lado, ahora miramos de este lado, ahí está Cádiz, castillo de San Sebastián, cárcel de piedra, húmedo, piso empedrado. ¿Qué tenía para sobrevivir, para poder mantener su vida? Piel de oveja y un saquito andrajoso. Es lo único que tenía para sobrevivir. O sea, con eso, ¿cómo podrían ustedes, por ejemplo, dormir? Con su saquito todo viejo y un cuerito. Ahí tienen que dormir, ahí tienen que estar durante 3 años y 3 meses. Pero él sobrevivió. Yo digo, ¿no? Cuando leí todo, primeramente me dio una rabia. Algunas veces ganas de llorar. Pero después digo, ¿no? ¿Cómo pudo sobrevivir? Lo que pasa es que estamos hablando de Inca. Un Inca está conectado con la naturaleza. Solo tal vez por eso sobrevivió. Porque tenía dentro de sí una misión que cumplir, a pesar de esto. Por eso es que esa misión todavía no lo voy a decir en esta exposición. Porque hay que entender otros aspectos para poder entenderlo. Si no, no se va a entender. Por esa razón. Siguiente. Este es el actual castillo de San Sebastián. Fotografía reciente. Siguiente. Visto por el Condorcunca. Tenemos castillo de San Sebastián. Ahí, nuevamente desde Cádiz. 3 años y 3 meses encarcelado. Ahí a ver. Siguiente. Entonces, llega el momento en que los españoles dicen, no, aquí no muere, entonces desterremos a otro sitio más lejano, a ver qué va a pasar. Porque seguían sobreviviendo. Seguía vivo Fernando, seguía vivo Juan Bautista. El 26 de abril de 1788, Juan Bautista es destinado a Ceuta. Esto fue la trayectoria que él cuenta. Del castillo de San Sebastián, que está en Cádiz, le llevan por un río y cruza a la isla del León, ahora es llamado San Fernando. De allí vuelven a pasarlo al otro lado del río, por el río lo llevan hasta Santipetria, así lo llaman, o sea, San Pedro, no sería, ¿no?, en castellano.
y de aquí lo van a embarcarlo a Ceuta. Siguiente. Entonces, en esta relación que existe cuando empiezan a destinar a esos sobrevivientes, Fernando Túpac Amaru es llevado a Getafe, a la escuela de Pía, sin plata, sin nada, y tiene unas cartas muy especiales él. Juan Bautista Túpac Amaru a Ceuta con 6 reales diarios. Según estaba averiguando, 6 reales diarios allá sería, como actualmente sería, 60 centavos. ¿Te alcanza para comida, para medicamento, para vestido? No, es mandarlo a morir, ¿cierto? Así habría sido. Entonces, eso es firmado en Cádiz el 26 de abril de 1788. Ese documento existe. Siguiente. Esto es una carta que a los 15 años Fernando escribe al rey. Mi delito solamente es llevar el apellido de Túpac Amaru. Yo lo único que sé es correr detrás de las mariposas. No tengo otro delito. Es lo que dice. Si nos pusiéramos a leer, tal vez imprimamos una hojita y podamos entregarlas. Siguiente. Esta es la carta, continúa Fernando Túpac Amaru. ¿Dónde está eso? Archivo General de las Indias de Sevilla, sección Audiencia de Lima, legajo 1049. Escribió a los 15 años. Siguiente. Entonces, vemos aquí cómo salió Juan Bautista Túpac Amaru. Se dio toda la vuelta y desde Santipetri le llevan a Ceuta. Siguiente. Aquí Cádiz está allá, Santipetri está por aquí, y llevan a Ceuta. Ceuta ya es está en el límite del estrecho de Gibraltar y es una colonia española. ¿Cómo ha viajado? 4 días de navegación sobre la carga de sal, ahí arriba. Si se cae igual, ¿no? Muere. Y él siguió vivo. Siguiente. Volvemos a conectarlo a eso mismo y llega a Ceuta el 1 de junio de 1788. Esto fue la trayectoria. Esto es lo que él escribe. Siguiente. Entonces, este destierro en Ceuta de Juan Bautista, por lo menos para mí, no fue conocido. No me han enseñado en la escuela, no en el colegio, no en la universidad. 0 balas, 0 puntos, como dicen. Fue negado esta historia. Por eso es que Centro Cultural Andino Túpac Amaru, como miembro, me atrevo a exponer. Quien quiera saberlo, debe saberlo. Si ustedes han querido, bajo cualquier situación, llegaron hasta aquí, ahora tienen esta información. No solamente fue José Gabriel Condorcanqui, él también cumple una función dentro de este sistema evolutivo. José Gabriel ha sido de impacto, él cumple otra función. Siguiente. Entonces, para reorientarnos, África, ahí está España, Portugal, Europa, Asia. Ya estamos ubicados y América está en el otro lado. Siguiente. Aquí es el lugar, viendo todo el continente de Europa. Siguiente. Estuvo 32 años en Ceuta. En realidad, 40 años encarcelados. 32 años sobrevivió.
Este es el lugar. Curiosamente, existe Avenida San Amaro. Hay historias que cuentan que sí, que no, pero sabemos los andinos, por donde está el Inca, brota la flor, por donde pasa el Inca, queda un símbolo, porque está conectado con la naturaleza. Y los científicos, técnicos, los arquitectos, los ingenieros o los historiadores, lo que sea, sin querer queriendo, como dicen, lo ponen algunos detalles. Y este es uno de los detalles. Avenida San Amaro existe en Ceuta, por lo menos es Amaro. Siguiente. Entonces todo este es Ceuta, un poquito más allá. Juan Bautista Túpac Amaru, ¿qué hace él? Determina vivir solo. O sea, ¿qué pasó cuando llegó? Según su historia dice de que estaban llevándole a la cárcel, y cuando estaban llevándole, el capitán les dice: no juntes a ese personaje con la gente de la cárcel, porque este debe ser peligroso. Mejor le mandamos a una casa donde esa casa lo mate de hambre. Como los españoles en ese tiempo estaban organizados y ordenaban a que si alojas a alguien no le das nada, ¿qué va a hacer? Pedir limosna. Nadie da nada, muere. El peor castigo que puede haber. Es lo que hicieron. Pero Juan Bautista Túpac Amaru, ¿qué hace? Él va, como diríamos, a la cárcel y pide no estar encargado, o sea, no estar en casa alguna. Quiere vivir solo. Logra algo así como que él logra alquilar un pedacito de terreno y empieza a sembrar hierbitas. De eso empieza a vivir. Y él se determina a aprender el español. Aprende ahí el español, porque de aquí va una similata rimas papaya que ya está montada res cara. Si tú si echan un cara chicachaya tapes o achatawampes Castilla semita chayaka alguien tapischa y echan un cara y manes tapes. ¿Qué dije? ¿Entendieron todo, no es cierto? Lo que les dije es que si él ha ido allá sin saber castellano, si hubiera sabido más castellano, hubiera entendido inclusive lo que hablaba. Él no entendía. Por eso es que él aprende, se decide a aprender. Como es un inca, ¿no? Nunca pierde tiempo. Nosotros aquí, el inca realmente está haciendo algo y está conversando. Está haciendo algo y está conversando. Jamás está con las manos vacías. Y aquí aprende castellano. Siguiente. Obviamente Ceuta, 1 de junio 1813, llega Marcos Durán Martel, cura de Huánuco, por rebelión de 1812. A él también, a un cura, le capturan los españoles y le mandan a Ceuta. Y en Ceuta el cura lo encuentra a Juan Bautista Túpac Amaru. ¿Y qué creen que hace? Ayuda en todo. Siguiente. Entonces Durán Martel ayuda en todo a Juan Bautista a hacer, o sea, empieza el huerto ahí realmente. Entonces ayuda a preparar tierra, de todas las formas posibles trata de hacer sobrevivir y lo logra. Siguiente. En 1820 a Juan Bautista Túpac Amaru se niega la libertad por Consejo de Indias. ¿Qué significa? De que ese año, en 1820,
las Cortes de España decretan libertad para los americanos. Váyanse de aquí, tomen el barco hasta sus costas, llévenselo. Es lo que les dije. ¿Qué pasó este año, 1820? Hubo guerra España con Inglaterra, creo, ¿no? Entonces, por eso es que les libera. ¿Por qué? Porque pensaban de que estos encarcelados van a atacarnos estando aquí. Mejor es que lo lleven a su sitio, para que no haya más daño contra nuestro país. Entonces, resulta de que Juan Bautista Túpac Amaru ha sido encarcelado por Consejo de las Indias, pero Consejo de las Indias es como si fuera en ese tiempo el juez de primera instancia, y Corte Superior de Justicia sería como este corte. Si este corte está dando orden, se supone que deben soltarlo, pero no lo soltaron. Siguiente. Entonces, en 1820 solicita transporte a Algeciras por enfermo, de allí salir por Gibraltar. O sea, querían fugar, querían escaparse. Juan Bautista, esta es una cosa muy interesante, a mí me impactó, porque yo conozco gente así, con toda seguridad. Aquí él dice de que se hizo el enfermo. En realidad, en los hechos, cuando estaba saliendo ya de Ceuta con dirección a Algeciras, ¿qué pasó? Se cayó y se fracturó el brazo. Realmente cayó al hospital. Y estuvo ahí en el hospital. Siguiente. Entonces, 20 días en el hospital con brazo roto en Ceuta. Tenía la costilla rota por el maltrato y porque también lo tiraron abajo, y ahora ya tiene el brazo roto. Y finalmente, así enfermo, se deja llevar o lo llevan hasta Algeciras y hasta camino de retorno. Pero todavía no es autorizado. Este viaje es casi ilegal, porque ellos querían salir de este Algeciras a Gibraltar, y de este lugar salían muchos navíos con dirección a América. Es lo que querían hacer. Entonces, están tratando de escaparse. ¿Quién está ayudando? El cura. ¿Cómo se llamaba? Durán Martel. Siguiente, apellido. Actualmente, visto desde la fotografía aérea satelital, aquí tenemos un barco y Algeciras es así. Siguiente. Entonces, en Algeciras estuvieron 18 meses engañados, no se pudo fugar por Gibraltar. O sea, ellos decían, no, llévenos a tal sitio, y alguien les prometía, sí, te llevamos, y le hacían esperar y esperar. Año y medio ahí esperando. Finalmente, no tenían otra alternativa, como quien dice, ¿no? Solicito que por ser americano, que todos los demás se han ido, presento este documento que quiero ir. Es lo que entiendo yo, porque dice hacer representación a la superioridad por el gobernador. O sea, eso creo que es lo que hizo. Siguiente. Entonces, ese documento es válido y le dan licencia de libertad y una carta de atención al correo inmediato. Se dirigen a Cádiz. O sea, le dan licencia y se van a Cádiz. ¿Qué le dicen en Cádiz ahora? Siguiente. El juez mandó a cumplir el decreto de las Cortes, fíjense. No que decían de que Consejo de las Indias era el de mayor valor. Hizo cumplir el Consejo de las Cortes y les mandó a esperar en Algeciras un buque nacional o inglés. Entonces, como quien dice, no, aquí pongo mi firme y sello y váyanse. Y ellos, desde Cádiz, ¿qué hacen? Siguiente. De Cádiz retornan a Algeciras. ¿Otra vez? Otra vez, porque les dice que esperen aquí, el barco.
Siguiente. Ya me canso, ya me quedo igual. Entonces, ellos finalmente, ¿qué hacen? No hay barco español para que les pueda traer. Están espera y espera y espera día y noche. Y alguien les avisa que hay un barco que va a salir, creo que era un barco inglés, que va a salir a América. Y ellos van y con lo poquito de centavos que tendrían, yo que sé cuántos soles sería ahora, que no les permitía estar dentro del barco, también regresaron en la cubierta porque no les alcanzaba. Entonces existe la libertad. Siguiente. El 3 de agosto se prepara ya el buque Retriever hacia Buenos Aires. Siguiente. El retorno del Inca sale de aquí de Algeciras y se viene a América. Siguiente. El viaje duró hasta Buenos Aires 70 días de navegación en la cubierta, como les decía. ¿Por qué esta vez vienen en la cubierta? Claro que no están amarrados, no están torturados. Lo único que a ellos les faltaba no era barco español, era barco inglés. No tenían plata y no tenían derecho a nada. Eso era el problema. Tampoco los ingleses tenían humanidad en ese momento, por lo menos del capitán que dice, ¿no? Le resguardaba, tenía una casita, el capitán, que tenía su perro, a diferencia de los Tupac Amaru y Durán Martel. El perrito tenía más protección que ellos. Siguiente. Entonces, el 15 de octubre de 1822 desembarca en el puerto de Buenos Aires. Existe ese documento siguiente. A Buenos Aires llega aquí está Buenos Aires, así es ahora. No ahora, sino geográficamente sigue siendo igual. Siguiente. Buenos Aires visto del aire, este que ven a azul es el Río de la Plata, hasta donde sé, en el extremo ancho es 120 kilómetros de ancho. O sea, aunque se junta arriba los ríos pequeños, son dos ríos, no, o tres ríos, hermanos de Argentina, 2 o 3 ríos, 2 ríos. Los 2 ríos se juntan, más riachuelos, pero en esta zona se abre 120 kilómetros que miras de un lado a otro lado, no lo ves, claro está, porque por este lado está Uruguay y en este lado está Argentina. Siguiente. Viendo de más cerca, esta es la ciudad actual. El puerto actual está aquí, pero aquí hay un riachuelo. No sabemos si llegaron a esta zona o a esta zona, pero llegaron a Buenos Aires y este es el documento siguiente. El día 14, los que llegaron el día 14, el día 15, aquí dice Juan Tupac Amaru, a ver siguiente. ¿Qué dice aquí? Juan Tupac Amaru, prisionero que regresa a Cusco. También dice Marcos Durán Martel, prisionero de Huánuco. También dice Mariano Lubreta, no sé, oficial prisionero de Potosí. Esos 3 regresan como prisioneros porque después ya es otro, ¿no? Entonces existe el documento que regresó. Estamos viendo aquí el número Tupac, mejor dicho, el nombre de Tupac Amaru. Por lo tanto, no podemos decir de que no existió. Siguiente. Actual Buenos Aires, ¿cómo es? Estos puntos rojos que ven marcados tienen algo de importancia. Siguiente. Inca Yupincuna, o las huellas del Inca. ¿Qué dice? La conciencia superior es escrita por la misma naturaleza.
no obedece a los apegos humanos, no busca poder ni superioridad alguna, solo quedan huellas y son las señales de evolución. Sigue. Entonces, actual Buenos Aires, las hermanas de Moreno vienen de por aquí, más o menos, ¿no? Está a 30 a 40 kilómetros de distancia de la capital. De manera que es una ciudad bastante grande. No sé, la verdad, no sé, de aquí para cruzar hasta Tigre, no sé cuánto tiempo se demora el carro, porque también existen autopistas que cruzan, o sea, por el segundo piso corren los autos, ¿no? 12 carros al mismo tiempo para un lado y a otro lado. Entonces, esas cosas tienen una ciudad grande y estamos aquí para ver algunos detalles. Siguiente. Este es la casa de gobierno, la plaza 25 de Plaza, plaza, ¿no? 25 de Mayo. Plaza de Mayo. Plaza de Mayo, perdón por los errores. Siguiente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esta es Plaza de Mayo. Aquí existe Avenida 9 de Julio. Es otra avenida bastante ancha, diagonal norte. Y esta avenida se llama Avenida Corrientes. ¿Qué es lo que se ve aquí? ¿Para qué lo marqué? Porque esta zona es la zona del Congreso. ¿Para qué lo marqué? Lo que pasa es que cuando estaba Juan Bautista Túpac Amaro en Ceuta, conoce también a Juan Bautista Azopardo. Cuando es liberado, Juan Bautista Azopardo vuelve a Buenos Aires y su casa quedaba aquí en la calle Cerritos, por aquí, porque esta es toda una cuadra levantado y hecho pista. Entonces, en esta dirección alojó a Juan Bautista Túpac Amaro. De hecho que el gobierno, el primer gobierno de Argentina, Rivadavia, ¿cómo se llama? Bernardino de Rivadavia, le da 30 monedas, 30 pesos, para que pueda vivir Juan Bautista Túpac Amaro. Le da esa facilidad para que pueda vivir, y además de eso le dice: lo único que quiero es que escribas tus memorias. Por eso existen las memorias. Si no, no hubiera existido las memorias. El gobierno de Argentina en realidad hizo esa posibilidad. Es más, en la libertad de Argentina, poner a Juan Bautista Túpac Amaro como el gobierno inca. Ellos, al parecer, José de San Martín, Güemes, Mariano Moreno, todos ellos han tenido referencia, si no le conocieron, a Juan Bautista Túpac Amaro. Impulsado por esta fuerza, es que nos da libertad José, ¿qué más es? José de San Martín. General José de San Martín. Por eso. Si no, de repente no hubiéramos tenido libertad. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa en este lugar? ¿Ven ustedes un puntito? En ese lugar se ha levantado un obelisco. Siguiente. ¿Qué pasa? Aquí ya es la simbología. Aquí trabajamos ya con simbología. Entonces, decíamos que esta avenida era Avenida Corrientes, diagonal norte, y esto es 9 de julio. Por ese lugar, por esa misma línea, pasan los subtes, o sea, los subterráneos, trenes subterráneos, y ahí está Avenida 9 de julio. En este lugar aparece lo siguiente, el obelisco, ahí, donde vivió el Inca.
Siguiente. Entonces, ¿qué se encuentra ahí? Esto. Entre Avenida Corrientes y Diagonal Norte se forma la chacana, símbolo de la presencia divina, objetiva y subjetiva. Son los dos senderos de la evolución humana. También se llamaría como la Gran X. Esta chacana es de triple tránsito, porque recurre el subterráneo, vehículos y también a pie. Siguiente. Así es una fotografía de ese lugar. Este es el obelisco. 67 metros de altura. Los pisos aquí están, por ejemplo, diríamos, primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. 10 pisos tiene la casa y sobrepasa todavía todo. Entonces, esto es el actual 9 de julio. Por aquí abajo están pasando los trenes. Entonces, la simbología que dice que existe la chacana, correspondiente al Ujupacha, Keipacha y Hanakpacha. Está totalmente como quien dice que este símbolo tenía que estar. Pero este símbolo, ¿qué es en la forma andina? Es el Huiña Isaiwa, muy conocido como Intihuatana. Es lo mismo. Siguiente. Entonces, ahí está con la bandera, eso es real, actual. Quien vaya va a encontrar así. Siguiente. Juan Bautista, ya, Ishkaiñe, segunda huella. Juan Bautista Tupac Amaru, próximo a su desaparición física, andaría por las calles de San Telmo, lugar histórico de Buenos Aires. El hospital donde se atendió hoy es un colegio. La iglesia a la que suponemos habría entrado hoy realiza servicios de caridad. Vamos a ver esa parte. Siguiente. La plaza. En la plaza existe una magnolia en la puerta de ese hospital que es colegio. Siguiente. Ese arbolito es magnolia. Y ahí está. Este es el hospital donde falleció Juan Bautista Tupac Amaru. Siguiente. Ahora es colegio. Más cerca. Siguiente. Este es la iglesia que suponemos que habría entrado, porque está justamente al frente del hospital, ¿no? O sea, actualmente es al frente del colegio. El colegio está aquí y la iglesia está de frente a frente. Siguiente. La misma iglesia. Siguiente. Entonces, eso está en esta zona. Vamos a ver del aire. Siguiente. Se encuentra aquí. Siguiente. Este es el colegio o hospital antiguamente y esta es la iglesia. Siguiente. De más cerca, la iglesia y el colegio. Ahí están las magnolias, se ven. Siguiente. Entonces este es el hospital, de mucho más cerca. Toda esta zona se llama San Telmo y hay un parquecito también. Parque Dorregos, ¿no? Siguiente. Quinzañejayupe, tercera huella. El cementerio de la Recoleta, o en el cementerio de la Recoleta, existe el libro donde está anotado su ingreso para ser sepultado. Aún es un misterio el encontrar sus restos. ¿Por qué? Porque parece ser que lo han mandado a un nicho donde lo han juntado todos los huesos, parece ser. Pero nada está seguro todavía. Siguiente. Este es el lugar del cementerio, porque nosotros estuvimos por aquí y estuvimos también por otro lugar. ¿Dónde está el 9 de julio? No se ve tan claro. Este es el 9 de julio. Aquí está el gobierno, el Congreso. Aquí está el... Fíjense,
Desde el aire se ve esa chacanita, ese X se ve. Siguiente. Este es el cementerio, acercándonos más cerca. Siguiente. Solo queda esta simbología de 8 líneas para los lados. Siguiente. Así es la entrada. Siguiente. Es posible la apariencia que pueda haber tenido. Esto es del internet, no es foto de Juan Bautista Túpac Amaru. Ustedes van a encontrar esta cara en las caras de incas que presentan. Yo me presté, no lo robé, solamente me presté, porque cada uno que pone cualquier cosa al internet, bueno, es del mundo, ¿no? Entonces por eso me presté. Siguiente. Entonces, en el libro de la difusión existe el nombre de Juan Bautista Túpac Amaru. Siguiente. Si logran leerlo, aquí dice Juan Bautista Túpac Amaru, enterrado. Siguiente. Así son los nichos. Actualmente a nadie se entierra, solamente es un lugar turístico. Vemos aquí muchos turistas. Ven a ver muchos nichos de Eva Perón. ¿De quiénes están ahí? Muchos héroes patriotas argentinos. El interior del cementerio de Recoleta es así. Parecen casas. Siguiente. Siguiente. Aunque también existen nichos así abandonados, no tienen nombre, no tienen nada. Puede ser que por ahí esté también Juan Bautista. ¿Qué sé yo? Cabañaja en Yupe, cuarta huella. Parque Micaela Bastidas, la simbología oculta. Siguiente. Entonces, este lugar es el lugar donde está el Parque Micaela Bastidas. ¿Dónde estaba? Este es el lugar donde está el obelisco. El lugar donde está el cementerio es aquí. La iglesia donde falleció está por esta zona. Y este es el Congreso. Y aquí está el Parque Micaela Bastidas, que vamos a ver rápidamente. Siguiente. ¿Qué es lo que vemos aquí? A mí me llamó la atención cómo la simbología se escribe. El día de mañana vamos a exponer la simbología inca para entender este aspecto, porque si no, no vamos a entender. Muchos de ustedes saben de la simbología, pero también muchos ignoramos totalmente. Entonces, el día de mañana se va a explicar. Aquí existe, por ejemplo, una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4, 5, 6, 7 líneas. ¿Qué significa esto? Siguiente. Fíjense esta línea. Y tira hacia el norte. ¿Ya? Entonces encontramos también esta cosa. 1, 2, 3 espacios bien notorios. Y estos son como jardines, como vamos a ver ahora en la foto. Siguiente. Visto así. Lo que pasa es que esas 7 líneas son los 7, diríamos, niveles de evolución. Y vamos a ver los planos de evolución. Siguiente. Visto la parte alta. Lo que pasa es que también esa zona es así. Es una subidita con algo plano. En ese algo plano está no es una carretera, pero es para caminar a pie, hecho de cemento. Y ahí existen partes bajas, o sea, de aquí bajas una parte baja, de este lado empiezas a bajar una parte baja. Es como una lomita. Siguiente. Pero hecho artificialmente, no es natural. Siguiente. Entonces, visto desde más arriba, ¿dónde está? Está allá arriba. Y vemos también el parque ecológico, todo eso que no importa en este momento. Siguiente. ¿Por qué les decía de los planos? Si ahí arriba existe 7 líneas, aquí existe 3 bloques. Y cada uno trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo menos en uno cumple
los 7 niveles, o sea, 3 planos, 7 niveles. ¿Qué significa 3 planos? Anajpacho, Keipacho, Ujupacho, es lo mismo. Eso es lo que está graficado. O sea, ¿cómo es que esta simbología en un parque hecho por ingeniero casi reciente, arquitectos casi recientes, cómo es que la energía natural les hace que se haga así? Ahí es donde voy, huellas del Inca, eso es. Siguiente. Entonces, un poquito más, creo que, no sé, pero creo que hasta los asientos son, creo, 7 ahí. Bueno. Parece que son 7. Sí, son 7. Sí, son 7. Entonces, hasta eso ocurre. Siguiente. Sí, de las redes son 7. Entonces, ese parque es Parque Micaela Bastidas. Dicen de que Duhalde ha sido uno de los malos, pero ese malo es el que hace esto. Y 2003, es reciente. Es reciente este parque. Siguiente. Parque Micaela Bastidas. Este es lo que les decía, esas cosas blancas, como una carreterita, pero es peatonal. No sube carro. Siguiente. Realmente, en ese tiempo que lo tomé hace como 4 o 5 años atrás, estaba construyéndose este edificio. Ahora está terminado y una de las características es casi rascacielos de Buenos Aires, ¿no? Es una zona de rascacielos de Buenos Aires. Y está lleno de flores y es Parque Micaela Bastidas. Siguiente. El mismo parque, visto de otro lado, bonito, ¿no? Sí, muy hermoso. Siguiente. Seguimos, ahí están los asientos. Hemos visto de allá, ahora vemos en sentido contrario. La plaquita de eso está por ahí, más o menos, por esta zona está. Siguiente. Plaza Tupac Amaru. ¿Qué pasa? También, no solamente existe eso. Este año, ¿no? El año pasado había una plaza que se llamaba Plaza de los Virreyes. Y por trámites de un profesor y los colegios y no sé cuánto, se convierte esa Plaza de los Virreyes en Plaza Tupac Amaru. Siguiente. O sea, es esto. Plaza Tupac, por aquí salen también para subterráneo, y en esta zona es llamado ahora Plaza Tupac Amaru. O sea, se está rescatándose de alguna manera los nombres nativos. También existe homenaje a Juan Bautista Tupac Amaru, existió. Las hermanas estuvieron en esa oportunidad. Se presentaron el gobierno de la ciudad, también congresistas, historiadores, hablando sobre Juan Bautista Tupac Amaru. Lo que no ocurre en nuestro país, lo que no ocurre en nuestro Arequipa, menos Cusco. Por eso es que me atrevo a exponerla. Estuvimos ahí y tenemos algunas experiencias. Siguiente. Esta es la reunión donde participaron con sus ropas nativas, la zona de Jujuy, no sé de dónde, pero se vistieron así se presentaron. Salteños, y ahí tenemos con ropa nativa. Siguiente. Una de las congresistas que impulsó lo que es, o sea, ella planteó al Congreso de la República para hacer un monumento, para construir un monumento en la plaza de los dos congresos. Ha sido aprobado en el Congreso, pasó al senador, pero lamentablemente se cambió, o sea, hubo elecciones y no prosperó. O sea, en Argentina se quiere hacer un monumento y en nuestro país desconocido. ¿Qué pasa? Esa es nuestra historia. Siguiente. Seguimos con las mismas fotos del mismo día, del mismo lugar. Siguiente. Inclusive ha sido televisado, todo. Salió en periódico, hay recortes, está en el internet. O sea, está. Es el monumento a Juan Bautista, con este número.
El 20 de mayo del 2009 empezó a transitar todo el siguiente. Es el texto cómo se planificó o cómo se planteó. Entonces, ese monumento, ¿dónde iba a ser? Si aquí está la casa de gobierno, aquí, esta es la plaza de los dos congresos. Por esta zona iba a construir, de repente se va a construir. Todavía no tiramos la toalla. Siguiente. Ya se dio el primer paso. La plaza de los dos congresos. Esta es una avenida Rivadavia, que cruza todo Buenos Aires, el más largo, por lo menos creo que es de Sudamérica, si no me equivoco, porque une muchos pueblos. Siguiente. Entonces, esto es nuevo, esto recién está saliendo. En Ensenada, que está más al este, diríamos, es un pueblo pequeño, existe una plaza San Martín y está por construirse, depende de la sustentación, todo eso, para que se ponga 4 portadas incas en esa plaza. En el centro de la plaza estará el Huiña Isaiwa, o sea, una copia fiel, diríamos, del Huiña Isaiwa de Machu Picchu. ¿Ya? Está por hacerse. Siguiente. Este es Ensenada. Este es esa plaza. Siguiente. La plaza, entonces, va a existir en estos diagonales, va a existir, si es que se hace, esas portadas incas. Y en el centro existe estos como monumentitos, detalles especiales. Aquí en el centro estaría el Huiña Isaiwa, una copia de Machu Picchu. Y aquí está San Martín mirando. Siguiente. De más cerca, siguiente. San Martín. Siguiente. Bueno, eso es todo, pero también tengo que decirles de que en el origen de la libertad de Argentina estuvo en boga mucho el nombre de Juan Bautista Túpac Amaru o el gobierno inca, la monarquía inca. En su himno nombra a los incas, en la bandera está el sol de los incas y también en su escudo existe la presencia de los incas. Por eso es que a nosotros nos llama la atención que nosotros desconozcamos de Juan Bautista, desconozcamos o nos hayan tapado la historia. Eso es todo y muchas gracias. Hace aproximadamente 3 semanas vinieron de Cádiz el rector de la Universidad de Cádiz, el doctor Salís, y también el doctor Mario Velarde Ceballos, peruano nacido en Chihuahua, que también es neurocirujano allá. Y cuando le dieron el doctor honoris causa a la Universidad de San Agustín, profesor honorario, mencionaron de que tenían cita con el presidente Ollanta Humala, nuestro presidente, al día siguiente, para invitarlo a Cádiz a fines de este año para realizar una conmemoración en honor a Túpac Amaru. Sinceramente yo desconocí en detalle, usted ahora me lo ha explicado muy bien, ahora sé por qué en España van a hacer este año esa actividad, ¿no? En relación a Juan Bautista Túpac Amaru. Bueno, estuvo allá. Sí. Muy buenas noches, hermano Evaristo. Buenas noches a toda la concurrencia. A mí me satisface enormemente esta posición que lo hace mi hermano, porque somos paisanos, somos cercanas.
de la tierra de Pacamaro. No sabíamos esta historia. Me conmueve el corazón. Lo felicito, hermano Evaristo, por esta brillante exposición que ha traído de Argentina, y esperamos que esto trascienda a nivel nacional. Muchas gracias. Al respecto les tengo que decir de que iré a su tierra mismo, tierra natal. Ya fuimos ya a visitarlo y vamos a exponer esta historia porque en su propia tierra es desconocido. El día 15 nos reunimos en Sicuani y según la programación vamos a estar exponiendo en Surimán, no sé dónde, ellos decidirán. Y asimismo, hace unos instantes me citaron de que en Tungazuca es posible de que esté exponiendo el 5 de septiembre el mismo tema, de manera que va a empezar a darse a conocer. Igualmente tengo que decirles de que en Buenos Aires un grupo de Ensenada, cuando vuelva a ese lugar es posible que saquemos por internet esta trayectoria y algunas cosas. Esperemos eso y esperemos que el espíritu de los incas empiece a abrir las puertas. Somos pocos, Centro Cultural Andino Tupac Amaru está trabajando, pero también hay muy poco apoyo, de manera que el sistema evolutivo todavía está ahí. Cuando la gente despierte, entonces se dará el sistema evolutivo. Todavía estamos esperando. Esta es solamente la parte material, la parte objetiva, todavía no es siquiera la evolución, pero sí tenemos la parte evolutiva también para darnos. Entonces, muchas gracias y chao. De Juan Bautista Tupac Amaru. Para eso es necesario ubicarnos en la Tierra, globo terrestre. El globo terrestre, o en el globo terrestre tenemos América del Sur, del Norte, África, Europa, Asia. Para poder saber dónde estamos y a dónde llevar. Perú está aquí. Hace un rato expusieron de Argentina, está aquí. ¿Cierto? Siguiente. En Cusco se expuso este tema mismo, pero en quechua. Solo para quechua hablantes, diría. Los que hablaban castellano entendieron, qué sé yo, el 50% o tal vez menos. Pero esta vez estamos exponiendo en castellano, porque Arequipa se caracteriza porque la mayoría habla castellano, ¿no es cierto? Bueno, ubiquémonos entonces. Ya nos ubicamos en Sudamérica, que estaba el Perú. Ahora, en el Perú, para los extranjeros, este es Cusco, o Cosco. Cusco o Cosco tiene varias provincias. Está dividido aquí en departamentos, se llama departamento cada sector. Cusco o Cosco es un departamento y este Cusco o Cosco tiene provincias. Dentro de ellos se encuentra la provincia de Canas o Cana. Aquí, en este sitio, es donde vivía José Gabriel Condorcanqui, Miguel Tupac Amaru, todos ellos. O sea, si los incas vivieron aquí en Cusco, pero los restos después de años, 1500, aunque ahora empieza a salir algunas informaciones. Juana Pilcoaco se casa con Diego Felipe Condorcanqui. Aquí aparece el apellido Condorcanqui. Eres cóndor. O sea, si quisiéramos interpretarlo ese nombre, entonces estamos encontrando
de que Juan Apilcuaco no se casa con un mestizo ni con un español, sino más bien se casa con un nativo o con un inca. Y así tiene a Blas Condorcanqui como hijo. Pero no solamente ha sido Blas, han existido varios hermanos. Pero alguien tenía que tomar, como quien dice, la dirección. Y él es el quien asumió. Ahora bien, Blas Condorcanqui se casa con Francisca Torres. Y entre ambos tienen a Sebastián Condorcanqui. Pero Sebastián Condorcanqui también tiene varios hermanos. O sea, empieza a tener esta raíz que quedó, empieza a aumentar. Hay más familias. Sebastián Condorcanqui con Catalina del Camino o Catalina Usquiconza, que le borran. Aquí es donde cabe cuando el profesor Leovigildo decía que lo cambian de nombre, de Usquiconza a Catalina del Camino. Y luego, entre ambos, Miguel Condorcanqui. Miguel Condorcanqui del Camino, pero en realidad debería llamarse Miguel Condorcanqui Usquiconza. Él, Miguel Condorcanqui, con Rosa Noguera, tienen como hijo a José Gabriel Condorcanqui. Hasta aquí la historia un poco conocida. Pero resulta de que Miguel Condorcanqui, cuando muere, recuerda a los cuántos años pierde a su mamá José Gabriel. ¿Quién se acuerda? Los historiadores de ciencias sociales saben. ¿Quién se acuerda? ¿Verdad? ¿A los cuántos años pierde? ¿Cuánto? 8 años o 4 años. A ver, ¿quién da más? 9 años. ¿Seguro? Revisen la historia. Tarea para la casa, como decimos aquí en el pueblo. Pero cuando muere entonces su esposa, Miguel Condorcanqui, tiene otras nupcias, o sea, se casa con otra persona, con otra mujer. Y ahí es donde tiene otro hijo, casi contemporáneo con José Gabriel, porque José Gabriel iba cargando a Juan Bautista. Entonces, a partir de aquí, iniciamos la historia de Juan Bautista Tupac Amaru. Siguiente. Nosotros, en el Centro Cultural Andino Tupac Amaru, lo ponemos por lo siguiente. Aquí. Porque cuando firma José Gabriel Condorcanqui, escribe con O, Tupac Amaru. No dice con U. Nos ha enseñado a todos con U. Siguiente. ¿Cierto? Pero la palabra, por ejemplo, Tupac Amaru, no es ni U ni O. No se escucha ni U ni O. Pero eso es situación del idioma. O sea, en quechua eso se analiza. ¿Por qué? Siguiente. Entonces aquí vamos a iniciar la historia. Buenas noches a todos. En esta oportunidad voy a exponer una historia que tal vez la mayoría de nosotros no hemos recibido. Es una historia que ha sido ocultada. Si yo preguntase, por ejemplo, ahorita a todos los integrantes de esta sala, levanten la mano, ¿quiénes saben la historia de Juan Bautista Tupac Amaru? Va a haber muy pocos. Va a haber muy pocos que van a saber. Vamos a exponer este tema en el sentido de que lo nuestro hay que saber. Tenemos que saber para poder valorarnos. Centro Cultural Andino Tupac Amaru
ese nombre nos permitió a nosotros reconocer quién fue Túpac Amaru, no solamente José Gabriel Condorcanqui. Entonces, esa es la historia que vamos a contar. Él escribió sus memorias. José Gabriel Condorcanqui no escribió su memoria. Escribieron otros, los que estuvieron y los que les convenía, nada más. Pero Juan Bautista, cuando regrese, escribió su memoria. Lo que yo voy a exponer es lo que está escrito. No es lo que yo he investigado, ni lo que he recorrido por los caminos, sino él lo dice así. Eso es lo que voy a exponer. Si ustedes han sabido, han levantado la mano, unos cuantos, a ver si conocen esas tierras. Ahí viene. Si conocen esas tierras. Conocerlo es diferente a simplemente leer, ¿verdad? Bueno, siguiente. Para hablar de Juan Bautista Túpac Amaru, entonces es necesario conocer quién fue. Y eso es la razón por la cual nosotros tenemos que irnos hasta la genealogía de Túpac Amaru. Tenemos que recordarnos, por lo menos, así igual Incaropa, Yahuahuaca, Huiracocha, igualmente Pachacute, Túpac Yupanqui, Huaynacapa, Huáscar. Entonces, nosotros tenemos que quedarnos aquí, en Huaynacapa, siguiente. Resulta de que Túpac Yupanqui tiene su esposa y tenemos a Huaynacapa. Recordemos eso sí está, ¿no es cierto?, en la historia. Y luego Huaynacapa tiene su hijo Manco Inca, que ya en Vilcabamba prácticamente le hacen guerra, los españoles lo matan, etc. Pero Manco Inca deja a su hijo Túpac Amaru I. Una foto, una pintura que dejó es él, Túpac Amaru I. Ahora bien, Túpac Amaru, cuando de joven lo matan, deja una hijita, Juana Pilcuar, que es criado o que fue criado por los españoles mestizos o simplemente españoles. Entonces, tal vez hayamos tenido información hasta aquí. Esta parte ya empieza a oscurecerse.